Mariano, ¿cómo te va? Eduardo Olivares en la radio, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿no? Yo estaba jodiendo con eso de por qué le pusieron la toma, y debe ser porque había una toma de algo, no sé, una toma corriente, un toma... Sí. Contanos la historia un poquito de tu pueblo. Bueno, antes que nada, buen día, gracias por la comunicación. Bueno, la toma, el origen del nombre se debe literalmente a una toma de agua que se instala sobre el río del Rosario allá por mediados del siglo XIX, en una estancia que pertenecía a Carlos Bet, que era un francés que, bueno, obviamente para aprovechar el río del Rosario, sí, instala una toma de agua que tenía que ver sobre todo con el trabajo de los granos en la estancia, y a partir de ese momento, digamos, se origina un poco el poblado como tal. Hoy en día, si uno se va a la toma, a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, encuentra el río, digamos, sí, y es ahí donde había sido la primera instalación claro, de los primeros pobladores, vos sabés que... al menos obviamente relacionado con las personas posterior a la colonia, digamos, ¿sí? No estamos hablando acá de los pueblos originarios, sino de gente que comienza a establecerse a partir de la colonia, y ya luego de la independencia y el proceso de organización del Estado Nacional, hacia mediados del siglo XIX se encuentra esta toma, que es como un poco el origen de los primeros pobladores. ¿Y hay un acto formal de instituir a la ciudad el nombre de la toma? ¿O fue aprovechado, digamos así, por lo que, bueno, se iba diciendo, sí, es donde de la toma, unos kilómetros más para allá, de la toma de agua, ¿no? Claro, hoy en día sería lo que se conoce popularmente como la toma vieja, quedó, ¿no? Que es la parte del río. Hacia finales del siglo XIX llega el ferrocarril, que es un poco lo que le da origen posteriormente a la fundación, digamos, oficial del pueblo. Sí. Hacia 1890 aproximadamente llega el ferrocarril. Eso, por supuesto, extiende las posibilidades de asentamiento de población, y a principios del siglo XX, ya durante el gobierno de Benigno Rodríguez Jurado, que es posterior a una especie de motín, de toma del poder en 1904 contra el gobierno de Jerónimo Mendoza, se instala este nuevo gobierno, y se produce como una especie de reordenamiento administrativo del territorio, no solo en la zona de la toma, sino en toda la provincia. Por ejemplo, se crea el departamento de Gobernador Dupuy, al sur de la provincia. Ahí es cuando se fundan, por ejemplo, Fortuna, Visla y Buena Esperanza. Y en ese contexto de reordenamiento, entre 1904 y 1905, se sanciona la ley para que el Poder Ejecutivo comience a fundar pueblos en las zonas próximas a las estaciones del ferrocarril, digamos, ¿no? Y como el ferrocarril pasaba a un par de kilómetros de esta originaria toma de agua, es que se decidió la fundación del pueblo, que formalmente se habría hecho el 31 de marzo de 1906. Obviamente que esta fundación no originó inmediatamente el asentamiento poblacional, sino que pasaron varias décadas, comienzan a dividirse las manzanas, los loteos, digamos, se dividían en hectáreas para residencia y en hectáreas para huertas y chacras. Y bueno, obviamente con la extensión del ferrocarril, la división del pueblo, la donación de varias hectáreas, por ejemplo, Pedro Graciarena es un hombre que aparece en esa época como alguien importante en la donación de los terrenos. Incluso se dice que hasta el que después fue presidente, que era Hipólito Yrigoyen, también tenía tierras en la zona. Mira. Y es allí cuando formalmente, digamos, se establece la fundación del pueblo. Van a pasar un par de décadas, por ejemplo, hasta que se vaya a instalar cada vez mayor cantidad de población. Recién en la década del 30, por ejemplo, se inaugura la iglesia, el primer templo de la toma, que es la iglesia de Santo Domingo. Y un poco en torno a las vías del ferrocarril es que se van configurando las primeras casas, los primeros comercios, digamos, en muchos casos vinculados a inmigrantes que llegaban a la Argentina en esas épocas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y es ahí cuando el pueblo comienza a establecerse administrativamente, digamos, ¿no? Obviamente es un desarrollo bastante lento
violento. Sí, ¿inmigrantes de dónde mayoritariamente, digamos? Bueno, no sé si tuvieron, Mariano, una comunidad de inmigrantes que predominara sobre otra. Digamos que obviamente como en muchos lugares de la Argentina, inmigración española, inmigración italiana, y también mucha inmigración, digamos, de los países, hoy podríamos decir países árabes, digamos, ¿no? O sea, mucha inmigración sirio-libanesa, por ejemplo. Claro. Entonces, de alguna manera, pero inmigrantes son los que... no hay, Mariano, digamos, como por allí se menciona que San Luis tuvo, digamos, mayor afluencia de sirios libaneses que de españoles e italianos. Eso no se reconoce en la toma, digamos. Digamos que no sé en cantidades, es difícil establecer las cantidades, no hay muchas fuentes al respecto, no hay demasiados documentos oficiales que hayan establecido un porcentaje, digamos, de inmigración para la época. Sí, me parece que esos tres orígenes son los que predominaron en la inmigración hacia la provincia. No te sabría decir exactamente las proporciones, digamos, ¿no? Bueno. Pero digamos que en ese sentido el pueblo comienza a forjarse a partir del ferrocarril y después con la producción minera, ¿no? Claro. La toma es... Porque vos sabés que la producción de minerales. Claro, y sobre todo el mármol ónix, ¿no? Que es lo que los ha caracterizado, ¿no? Pero vos sabés que yo pensaba, digo, que la utilización del agua, claro, esto era para los campos, ¿no? Y para la producción de animales. No ha sido la minería, que después ha sido un poco el motor, ¿no? De ustedes ahí en la región, lo que dio origen a la creación del pueblo. Exacto, sí. Digamos que la producción primaria fundamental de la toma va a estar vinculada, al menos en esa primera década, o sobre todo en la primera mitad del siglo XX, a la producción minera, ¿no? Fundamentalmente el mármol ónix, pero también otros minerales, y es a partir de ahí también que se va forjando una especie de cultura minera en torno al pueblo, y que obviamente eso es lo que tradicionalmente ha permanecido de alguna manera, más allá de cierta disminución de la producción minera, si se quiere, ha quedado vinculada a la tradición histórica del pueblo. Claro, otro dato importante, o que me parece interesante en esa primera mitad del siglo XX, que después de la revolución, del golpe de Estado de 1943, la toma pasa a ser denominada 4 de junio, ¿no? Que es el día del golpe de Estado de 1943, que se toma como una revolución, digamos, militar. Entonces el pueblo entre 1944 y 1955 se denominó 4 de junio. Mira, está bien. Así que es un dato interesante. Debe haber estado metido algún antepasado del Pipi Alí en eso, son muy peronistas. No, la verdad que no sé bien cómo fue, no he tenido acceso al documento oficial en sí. Lamentablemente, no solo para la historia de la toma, sino para la historia de San Luis en general, a veces es muy difícil acceder a documentos oficiales o a fuentes que nos permitan ir contrastando la historia y tratar de... Y con el golpe del 55 se le restableció el nombre de la toma. Claro, a partir del golpe del 55, que se produce en toda la Argentina, por supuesto, se restablece el nombre de la toma. Incluso, no solo que se denomina 4 de junio, sino que hacia 1944 la toma pasa a ser la capital del departamento Pringles, ¿no? Que antes era Saladillo, digamos, uno de los pueblos históricos de la provincia, pero en 1944 es la toma la que pasa a ser la capital del departamento Pringles, y lo es hasta la actualidad. Está bien. Bueno, así que 119 años, qué linda pincelada que nos has dado de tu pueblo, Mariano, así que te lo súper agradecemos. Feliz cumpleaños para toda la gente de La Toma, que tengan un lindo festejo, y por ahí nos damos una vueltita un poquito más tarde. Muy bien, cuando me parece muy bien. Cuando empiecen a prender el fuego, vamos a ver qué pasa. Bueno, dale, Mariano, gran abrazo y gracias por atendernos. Mariano Suárez es historiador y docente en la Toma.